Quisiera comenzar por expresar mi gratitud al Sonido Colectivo, a Andrea, Helen, Juan Sebastián, Andrés, Natalia, Baby, Eliezer, todos los organizadores de esta maravillosa conferencia, y también para mi maravillosa colega Jack Baker. Han realizado un inmenso y arduo trabajo, y por eso quiero agradecerles a ustedes desde el fondo de mi corazón. También estoy profundamente agradecido a Sonido Colectivo por el privilegio de dar este discurso inaugural. También dejo aquí mi agradecimiento a todos ustedes, maravillosos colegas, por sus mentes y corazones abiertos. Os pido a todos que perdonéis mi mal español. Al saludaros a ustedes el día de hoy, doy también la bienvenida a sus ancestros. A sus ancestros y todos sus seres amados, a todos aquellos que han enriquecido sus vidas. Abrazo también sus identidades de género, orientación sexual, sus religiones y sus diferencias políticas. Este abrazo a todos ustedes. Miren alrededor de este salón. Somos más que educadores musicales. Somos personas completas y complejas. Abrazo sus sueños rotos, sus ambiciones, sus angustias, sus alegrías, sus zonas ocultas. Les abrazo como lo que son seres humanos preciosos. Antes de ir más lejos, quiero reconocer nuestra relación colectiva con la tierra y con aquellos que, por causa de la colonización, han sido despojados de sus tierras. Entiendo que nos falta un largo trecho para que se haga justicia a los más de 102 pueblos indígenas que viven contenidos resguardos coloniales en Colombia, como los pueblos Wayuu, Zenú, Nasa y de Pastos. Reconozco los múltiples genocidios que han tenido lugar, tan omnipresentes y brutales, que fueron borrados para siempre de la memoria sus lenguajes, historias, canciones y narraciones. Por supuesto, ese no es el final de la historia, porque en muchos casos hemos sido los beneficiarios de un edificio de privilegios basados en la clase, centrados en la raza, capacitistas y heteronormativos. Y hemos reemplazado aquellas formas de ser y de conocimiento que son locales, indígenas, mestizas, negras o queer, por ideas sobre la manera de hacer música y educar, que son concepciones occidentales y eurocéntricas. Al reconocer esta relación fracturada con la tierra, reconozco también nuestro cruel sistema de dominación sobre las demás criaturas vivas en la biosfera. Nuestro continuo aniquilar, nuestro ecocidio, y cómo hemos borrado de la faz de la tierra a una amplia franja de vida que no es humana. La tierra está clamando por nuestra ayuda. La tierra
está cansada. Este planeta canta una canción herida. ¿La estamos escuchando? Orar es una característica del colonialismo como manifestación de los patrones de poder y de colonización. Es una práctica que prevalece. En mi caso, los apellidos de mi familia fueron reemplazados por un apellido colonial de cuadros. A nivel familiar, nuestros linajes culturales fueron destruidos. Nuestras conexiones a las tradiciones de sus templos fueron borradas cuando ocurrió la devastación de los sitios sagrados en el siglo XVI. Hay evidencias recientes que señalan que al menos uno de mis ancestros fue quemado vivo por la Inquisición portuguesa. Reconocer estas historias ocultas es un paso necesario, un paso que nos lleva a decir la verdad para ver las heridas de los siglos, para la reconciliación y el perdón, y para entender cómo, tal y como menciona Paulo Freire, la opresión existe como un fenómeno histórico, impermanente, incompleto, cambiante, construido por seres humanos. Ahora, déjenme contarles la historia de un niño pequeño y su familia intentando cruzar una frontera para ejercer sus derechos. Su familia había sido prevenida de cruzar esa frontera. Para rodear esta frontera, la familia se embarcó en un atrevido viaje lleno de disfraces y trampas que culminó al ingresar de manera clandestina en una barcaza peligrosa a medianoche. El niño perdió una de sus sandalias en el agua cuando uno de los traficantes de personas lo subió a esa barcaza. Aunque era muy pequeño, sentía terror y sabía que tenía que estar quieto y callado para ocultarse dentro de ese bote. Estaba alerta de las lámparas de búsqueda de la policía y sus guardacostas. El niño y su familia lograron cruzar y estuvieron escondidos por un tiempo antes de que su familia emigrara a 2 países blancos. Así que la familia tuvo que volver a su lugar de origen. Yo soy aquel niño en esa historia, décadas atrás. Yo era el niño en la barcaza, el niño que se escondía, el que entendió más tarde lo que era ser de piel oscura al encontrarse con la política de una Australia blanca. No fue fácil entonces ser un buscador de asilo, pero mi vida ha seguido después bastante bien. He tenido tan buena fortuna a mi lado que me ha permitido ser quien soy y estar aquí al día de hoy. No he sido víctima de una crueldad persistente y no soy el niño cuyo zapato quedó en el lado mexicano de la playa en ese terrible muro transfronterizo. ¿Qué le pasó a aquel niño? ¿Qué sueños habrá tenido? ¿Acaso habrá tenido ese niño una experiencia de educación musical capaz de sostenerlo en tiempos de oscuridad?
¿O es que nuestra profesión se olvidó de él? Nuestros sistemas de educación musical responden a las víctimas de la migración forzada, a los fugitivos, a las víctimas de la trata. Si ese niño estuviera en nuestros salones de clase, ¿cómo podríamos aprender de él? ¿Serían nuestros ensambles y salones de clase espacios solidarios con su trauma y sus heridas? Para colocar relieves en este discurso, voy a presentarles un ejemplo musical de una actuación del 2020 del conjunto Voices 21C, con sede en Boston, que dirijo. Como han de saber, los espirituales afroamericanos se encuentran entre los géneros de música coral más populares en todo el mundo y se utilizan con frecuencia a manera de cierres entusiastas en los conciertos, despojados y de su contexto de origen. He escuchado estos espirituales muchas veces interpretados sin comprender sus historias detrás ni las encarnaciones actuales de la esclavitud. Antes del asesinato brutal de George Floyd, un hombre negro desarmado que fue asesinado por la policía en 2020, yo realicé una representación de Ezequiel Soldeville, Ezequiel vio la rueda, no como cierre de un concierto, sino en medio de un concierto con temática racial y la vida carcelaria. Contamos la historia de un linchamiento, un asesinato cometido por una turba en la década de 1940, narrada por Halim Flowers, un artista que había sido recientemente liberado tras una condena injusta, que había pasado décadas en prisión después de haber sido encarcelado cuando era adolescente. En este extracto presentaremos la narración viciosa de esa crueldad con una elegía improvisada. Antes de continuar el diseño de un marco conceptual, permítanme contarles dos historias. Como algunos de ustedes saben, he encabezado proyectos musicales en prisiones americanas durante más de una década. En uno de estos proyectos en prisión conocí a un joven al que llamaremos Q. Como inmigrante latino, había tenido una infancia de pobreza, de abuso sexual, físico y psicológico. Y había pasado muchos años atrás las rejas. Cuando Q llegó al salón de clases de la prisión, era tímido y retraído. Procedí a hacer un ejercicio en círculo que era parte de mi rutina, que involucraba cerrar los ojos, procurar una visión, soñar, imaginar, meditar y tomarse de las manos. Para ser claros, los hombres no suelen cerrar sus ojos en una prisión, a menos claro que estén en sus propias celdas. Y ya se pueden imaginar lo que podría decirse de tomarse de las manos y cómo se sentirían en un ambiente de masculinidad tóxica. Lo que yo no sabía entonces, pero mucho después, fue que en el mismo salón Q tenía un enemigo mortal.
alguien que era parte de una banda enemiga y que quería destruirlo. Los dos hombres vivieron su enemistad gangsteril a través del proceso colaborativo de creación musical y a través de contar sus historias. Y trabajaron rumbo a una amistad que jamás imaginaron fuera posible. La segunda historia tuvo lugar en 2018. Yo había fundado un ensamble internacional musical llamado Common Ground Voices, con sede en Jerusalén, para establecer un diálogo hacia la paz entre judíos israelíes y árabes palestinos. Como parte de nuestro programa para el concierto, habíamos estado cantando 2 canciones acerca de Jerusalén, una en hebreo y la otra en árabe. Después, en nuestro tour por Alemania, visitamos una cárcel. Pasamos a través de su alambrada y sus puertas de metal y encontramos a un grupo de hombres que nos esperaban para escucharnos. Les cantamos a ellos canciones que pensamos que tal vez te gustarían. Y luego cantamos esas canciones en árabe y hebreo acerca de Jerusalén. Mientras cantábamos, me di cuenta que un hombre lloraba muy cerca del frente del escenario. Una vez que terminamos, le pregunté por qué estaba llorando. Me dijo: soy un hombre sirio en una prisión alemana. Y cuando estaba creciendo, mi sueño era visitar Jerusalén antes de morir. Pero eso nunca fue posible por causa de las fronteras políticas. Hoy ustedes me han traído a Jerusalén hasta mí. Hoy tengo esperanza. ¿Por qué he querido contarles estas historias? Para mí es que ellas nos permiten reflexionar sobre el poder de contar historias y escuchar, el potencial creativo que tiene el hacer música para reafirmar la vida propia, de nutrir la esperanza como necesidad ontológica, y también para preguntarnos de manera radical cómo hemos de darle un nuevo sentido a la educación musical. Vamos a salirnos un poco de ese discurso para traerlos más cerca de mi trabajo. Muchas veces se me preguntan: ¿qué te impelió a hacer el trabajo que estás haciendo? Pues bien, tras 26 años en Australia, yo llegué a los Estados Unidos justo antes del 11 de septiembre, y que desata una más entre las injustas y crueles guerras americanas. Comencé a pensar acerca de dónde podría yo hacer una diferencia, aunque fuese pequeña, en donde los educadores musicales se resistían a ir. Fue una sorpresa descubrir que en Boston los educadores musicales han estado singularmente ausentes de espacios donde se vive la opresión, lo que yo llamo zonas rotas. Eso me llevó a las prisiones, esas partes olvidadas del mundo. En lugar de decirles a ustedes qué es lo que he estado haciendo y a través de las zonas rotas de nuestro mundo. Este pequeño video de 2 minutos podría dar un pequeño atisbo de lo que han sido los últimos años de trabajo, no solo en las prisiones, sino también en los
salones de clase, en los ensambles, en zonas de conflicto y en los refugios para migrantes. Queriendo ir más allá, presento ahora una serie de observaciones críticas y preguntas que buscarán acercarnos más al asunto en cuestión. La primera observación es que la invisibilización y el empoderamiento del cual antes hablé toman lugar todos los días, no solo como resultado de colonización, sino también como consecuencia de la rápida industrialización, urbanization, globalization, Spanish. Las empresas capitalistas rampantes y la dominación eurocéntrica. Así como estamos sorry, my Spanish is so bad. Thank you. Thank you for your position. Wait to the end. Así como estamos perdiendo especies en el mundo natural, estamos perdiendo y hemos perdido música tradicional, formas diversas de enseñar y aprender, idiomas, modos de conocimiento y entendimiento. Este borramiento continúa en el mundo que no es humano de manera devastadora. Por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes praderas de los son solo del 40% de lo que eran antes de la llegada de los europeos. Y hemos perdido 3 billones de aves. 3 billones de aves desde 1970. Estamos destruyendo la gran orquesta de los pájaros canoros. La gran orquesta de los pájaros canoros. En segundo lugar, hablemos sobre sustentabilidad. Esta palabra ha penetrado en el discurso de la educación musical. Podemos considerar hablar acerca de sustentabilidad si nos preguntamos qué es lo que queremos sostener. Si es que el mundo que tenemos ahora es aquel que queremos para los que vienen después de nosotros. Si es que las prácticas educativas musicales actuales deberían o podrían ser sostenidas. Sabemos que la creación musical seguirá siendo una necesidad o no financiamiento o escuelas de música o programas universitarios. Los humanos hemos estado haciendo música al menos desde hace 80,000 años. Y esto no va a terminar. Los humanos hacían música antes de que hubieran escuelas de música, antes de que existieran maestros de música bien entrenados, antes de que hubiera carreras u licenciaturas de música, antes de que hubiera investigadores de la música. En pocas palabras, hacer música es posible que siga siendo sustentable, incluso si la educación musical institucional deja de serlo. Entonces, ¿a qué se parece la educación musical sustentable? ¿Qué tipo de música es sustentable? ¿De quiénes es la música que estamos tratando de sostener? ¿Qué prácticas musicales son insostenibles? ¿A qué grado estamos intentando sostener prácticas de educación musical que privilegian a aquellos que pueden pagarlas? ¿Es posible que estemos olvidando de sostener ciertos géneros de música que tal vez estén en peligro de extinción? ¿A qué grado
estaremos sosteniendo las jerarquías existentes en la educación musical. ¿De qué modo el desarrollo de la inteligencia artificial habrá de impactar la educación musical sustentable? Y así podemos seguir. En tercer lugar, hemos creado una jerarquía global de cánones, paradigmas, teorías, epistemologías y prácticas. Encomiamos ciertas destrezas, conocimientos, trabajos musicales, formas de involucramiento y enseñanzas como más importantes que otras. Nuestra amada profesión de educación musical está enraizada en las políticas del mejoramiento, en jerarquías que santifican las prácticas eurocéntricas. Esto, claro, tal vez no sea el caso en Colombia, a pesar de que abrazamos el pensamiento descolonial, nuestra investigación y prácticas permanecen enraizadas casi exclusivamente en las prácticas de la población blanca, lo que yo llamo la difusión de la blanquitud. En lo personal, no cuestiono la existencia de jerarquías, pues estas construcciones sociales crean significado. A lo que me trato de resistir es a la jerarquía global que ha emergido de formas blancas de pensamiento influidas por, entre otras, la división cartesiana y el tratado de Francis Bacon del siglo XVI sobre empirismo, el nacimiento masculino del tiempo. El nacimiento masculino del tiempo. Desde este campo desigual hemos construido programas escolares, ensambles y salas de conciertos que han glorificado a las jerarquías que han servido para crear prácticas inequitativas, injustas, heteronormativas, capacitistas y que discriminan racialmente a los que no son blancos. Es tan perniciosa y ubicua la colonización que el mundo que no es blanco está subsumido en construcciones hegemónicas de conocimiento basadas en doctrinas occidentales del universalismo. Esto no es del todo sorprendente cuando examinamos nuestros orígenes epistémicos en la doctrina cristiana del descubrimiento que catapultó la unión entre colonización y avaricia económica. En cuarto lugar, estamos preocupados con la producción de sonido, como lo que determina de excelencia un fetichismo del sonido. A veces nos preocupa más el sonido de la música que los corazones y cuerpos de quienes participan en nuestras audiencias. Finalmente, aun cuando afirmamos que la educación musical es un derecho humano, nosotros recordamos a no todos aquellos en un mundo olvidado. Personas que, sin importar la edad, discapacitadas socioeconómicas y los pobres, y así como esto más. Y eso me provoca a preguntarles, cuando examinamos el propósito de la educación y práctica musical, estamos preguntando dónde, quién, qué, para quiénes, por qué, cuándo y cómo. Esta pregunta tiene resonancia en el mundo de los olvidados. Las palabras clave de mi presentación son buscando la esperanza, época de dificultad
y contrabandeando humanidad. Así que permítanme orientar mi discurso a una época de dificultad y lo que puede significar la búsqueda de la esperanza. No sé si alguien está, auditorio pueda estar en desacuerdo de que realmente vivimos una época de grandes dificultades. Vemos millones de desplazados al borde de la hambruna en el Sudán. Vemos también un mundo cada vez más polarizado por discursos de odio. Reconocemos en el pueblo judío la persecución sin fin, el desplazamiento forzado, el secuestro de rehenes y el trauma colectivo que padece. Los peligros que afrontan los ecosistemas del planeta tal como los conocemos, así como sus habitantes en un plazo medio, nos hace preguntarnos: ¿sobreviviremos como especie? Estamos presenciando un asesinato masivo y cruel sin precedente en Gaza. Más de 180,000 personas están muriendo ahí, según cálculos realizados por científicos. En otras guerras, mucha gente está muriendo por guerras que creamos, alentamos, financiamos y apoyamos. Cientos de miles de personas están siendo desplazadas todos los días por la violencia, la pobreza, la falta de seguridad y esas mismas guerras que creamos. Los gobiernos de todo el mundo continúan violando las normas del derecho internacional y sus leyes. Y nosotros estamos además en una epidemia de soledad de los individuos sin precedentes. Puedo describir mis sentimientos citando a Martin Luther King cuando dijo lo siguiente: pero debo decir honestamente que hay algunas cosas en nuestra nación y en el mundo de las que me enorgullezco de desatar. Nunca tendré la intención de adaptarme a la segregación y la discriminación. Nunca tendré la intención de adaptarme a la intolerancia religiosa. Nunca tendré la intención de adaptarme a las condiciones económicas que privarán a la mayoría de sus necesidades para otorgar lujos a unos pocos, dejando a millones de personas asfixiándose en una jaula hermética de pobreza, en medio de una sociedad opulenta. Jamás tendré la intención de adaptarme a la locura del militarismo y a los efectos contraproducentes de la violencia física. A través de esta inadaptación podemos emerger de la sombría y desolada medianoche de la inhumanidad hacia el resplandeciente amanecer de la libertad y la justicia. Ahora, quiero pedirles que cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos por un momento y reflexionen en las palabras de Martin Luther King. Ahora, con sus ojos cerrados, puedes levantar tu mano si tú compartes la interpretación de Martin Luther King a nuestro mundo contemporáneo. Muchas gracias. Con muchos de ustedes yo comparto este sentimiento de sentirme
desadaptado. Pero más allá de esta desadaptación, vemos a un mundo de personas sacrificando sus vidas en pro de la paz, la estabilidad, la creación de comunidades. Vemos compasión radical y actos de generosidad y gentileza por todos lados alrededor nuestro. Estamos movidos por la poderosa y inefable belleza de hacer música. Sabemos que hay maestros de música que trabajan arduamente a cambio de migajas financieras solo porque tienen pasión y dedicación de cambiar vidas para bien. Sostenemos para la oscuridad y la luz son verdades distintas que contrastan entre sí de manera clara. Langston Hughes, el gran poeta afroamericano, escribió: "Yo sueño un mundo". Aquí está declamado por mi cercano colaborador, William Coleman, quien está ahora confinado de manera solitaria en una prisión de Boston. Esa es la misma esperanza radical que está anclada en los negros que sueñan su libertad. Personas como Martin Luther King, quien sabía por un mundo mejor era posible. El mismo impulso del que habló Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza, que afirma los oprimidos construyen sueños que contrarrestan las mecánicas de la opresión. Recuerden la última frase de Martin Luther King: podremos emerger de la sombría y desolada medianoche de la inhumanidad hacia el resplandeciente amanecer de la libertad y la justicia. Este es un llamado a encontrar la esperanza, a involucrarnos en el sueño de liberación. Si consideramos las respuestas en la pantalla, vemos una identificación con temas sociales y podrían movernos hacia un mundo mejor que todavía no ha llegado. Tal vez veamos este ejercicio de entonación conectado con nuestro coraje todavía como un combustible para la lucha y la justicia. Ese coraje puede ser una fuerza para el bien. Ir a las prisiones, a las zonas de guerra, a los albergues para migrantes, me ha enseñado que nuestras pedagogías y procesos no siempre trabajan en todas partes. Así que hace unos 10 años sinteticé mis inquietudes, mis sueños, mis ideas radicales, mis pedagogías transgresoras, que primero aparecieron hace más de 50 años atrás. Y mi adaptación a la educación musical convencional y los conecté con mis observaciones críticas para crear así una pedagogía que ha sido conocida en inglés Empowering Song. En español podría traducirse canción empoderante. Empowering Song es subversiva, desobediente, transgresora, una manera de conocer y crear que hace énfasis en la expresión personal, en la movilización de la comunidad y el diálogo. El libro Empowering Song, Music Education on the Margins fue escrito con mi colega Emilian Rines y afianza en los siguientes pilares de la pedagogía: cuestionar y discutir las prácticas existentes, honrar el cuerpo como sabio y expresivo,
dar significancia al propio ser y a la revelación de los otros, contar historias, enseñación liberadora. En esta pedagogía nosotros nos movemos más allá de las fronteras disciplinarias eurocéntricas entre los géneros de artes visuales, teatro, música y otras prácticas artísticas. Esta pedagogía está enraizada en una crítica de la cultura monolingüe, nuestra práctica convencional, donde siempre hay una relación binaria entre las personas que presentan, enseñan, ejecutan y los otros, las audiencias a las que se ven como clientes, estudiantes y consumidores. Nosotros consideramos que Empowering Song se funda en la escucha profunda, no solo escucha cognitiva, sino una escucha con corazones abiertos, con mirada compasiva. Al entrarse en la narración, el cuerpo, los sueños y mucho más, Empowering Song es epistémicamente democrática y abolicionista, una práctica transdisciplinaria, transpedagógica, transgresora, trascendente, transfronteriza, creando espacios a las personas para ser dueñas de sus propias vidas, constructoras de sus diseños y que cuenten sus propias historias. Nuestro colega Brian Payne, un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, tiene que decir: Empowering Song usa la música para reclamar nuestra humanidad en lugares inhumanos. Introduce una imaginación contrabandista en los calabozos, convierte con creatividad de contrabando imaginativo en los comedores de las prisiones. Bajo la mirada envidiosa de los guardias armados, revela más conocimiento en el patio de la prisión que la mayoría de los eruditos en Al-Badiar. Hace correr ríos de resguardo a través de los desiertos de la desesperación y libera el espíritu de la comunidad con cualquier melodía urgente. Empowering Song es a la música lo que la pedagogía de los oprimidos es a la educación, y al teatro de los oprimidos es al teatro contemporáneo. Estas tres pedagogías subvierten el status quo al democratizar la escuela, el escenario y el estudio. Dos ilustraciones de Empowering Song. En un taller de Empowering Song que llevamos a cabo en la Universidad de Boston, pregunté lo siguiente: si tu cuerpo pudiera hablar, ¿qué diría? Uno de los participantes del taller, Kim Wu, profesor del Departamento de Educación, escribió estas palabras: mi cuerpo fue dejado en la calle. Entonces fue que descubrí su historia personal, ya documentada después, y es en el libro que juntos coeditamos, My Body Was Left on the Street, donde cuenta que siendo bebé él había sido abandonado en una calle de Vietnam al final de la guerra contra los Estados Unidos. Aquí está Kim contando su vida en el salón de clases de música. En 2019, coordiné varios talleres en Tijuana, México, un lugar donde convergen gran número de refugiados en situación catastrófica. En el Jardín de las Mariposas, un refugio para refugiados transgénero, planteamos la pregunta que surge de la última frase de Over Rainbow sobre el arcoíris. Si los alegres pajaritos azules vuelan,
más allá del arcoíris, porque yo no he de poder. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why oh why can't I? So, en esa imagen pueden ver la respuesta que uno de los refugiados pensando escribió: si ellos pueden transitar libremente por el mundo, ¿por qué yo no? Para concluir, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de mi labor? ¿Cómo tiene sentido en un mundo tan cruel, profundamente fragmentado y fracturado, en el que tantos de nosotros nos sentimos desamparados? Vamos a esta cita, hacia donde nos dirigimos a partir de ahora, al caos o a la comunidad. Y de nuevo, es cuando la historia parece más sombría que la determinación de pensar como un ser humano de manera creativa, valiente y compleja es lo que más importa. Y aquí hemos llegado. La creación musical puede ser el lugar donde encontremos el coraje y la creatividad. No olvide este discurso monologante como lo que es, con un consejo y sus implicaciones. Prefiero, en lugar de ello, extender una serie de invitaciones con base en el grandioso aprecio y gratitud que siento ante ustedes, mi familia, en la educación musical, por el valioso trabajo que están realizando los ensambles y salones de clases musicales de Colombia. Lo que presento a ustedes es que consideren la transformación radical de nuestra disciplina en los años venideros. La primera invitación es para recordar que la educación musical puede ser marcadamente poderosa, ofreciendo posibilidades sin límite para cambiar nuestras comunidades. Como educadores musicales tenemos un poder inmenso para desafiar, cuestionar, consolar, inspirar y mucho más. La música es metafórica, es un espacio para los imaginarios, donde los conflictos pueden ser resueltos, los sueños pueden ser construidos, donde la sanación puede suceder y la esperanza llegar. Porque la educación musical es la práctica de la esperanza. Esto es particularmente de importancia en un país como Colombia. La segunda invitación es para cuestionar la idea de las fronteras y la separación, sean verticales u horizontales. La idea que el sonido musical es eurocéntrico. Por cientos de milenios, los humanos transmitieron la música de manera diferente, conectados al rito, junto con otras artes y otros campos de conocimiento y actividad. Podemos transmitir y transformar a través de las fronteras culturales al tiempo que respetamos las soberanías de cada cultura. Los invito a pensar en una pedagogía nueva, sin fronteras y anti-supremacista. La tercera invitación considera el cómo nosotros, como seres humanos, podemos ofrendar nuestras historias, entablar diálogos, curar las heridas de nuestro pasado en modos que permitan que las conversaciones difíciles puedan tener lugar. Y tampoco desestimemos la polarización existente que está en los discursos públicos en todo el mundo. Las sociedades aparentan estar más profundamente divididas de lo que antes habían estado.
Y todavía peor, a veces no encontramos ni las palabras ni el lugar para hablar de lo que no nos es permitido decir. Estos diálogos, si los hubiéramos tenido antes, pueden causar reconciliaciones a nivel micro y macro y otorgar un perdón colectivo. Los invito a todos ustedes a través de este encuentro y más allá a estar presentes para el diálogo en todo momento. Cuarto invitación, los invito a ir a los márgenes, a las zonas rotas, donde se encuentran las mayores heridas. Una vez que has estado allí, tu vida cambia para siempre. He escuchado los gritos de personas torturadas en prisiones y no puedo dejar de escuchar estos gritos. No puedo olvidar las conversaciones acerca del Holocausto con el ganador del Premio Nobel, Elie Wiesel. Y yo todavía puedo recordar la proximidad del bombardeo al campo de refugiados de Jenin en la Cisjordania palestina. Cuando vayan a los márgenes con humildad y corazón abierto, ustedes serán transformados. Y esta transformación se vuelve el motor para un trabajo artístico que será muy poderoso. Nosotros todos somos artistas, contadores de historias, capturadores de sueños. Finalmente, los invito a todos nosotros a construir juntos un movimiento de verdadera diversidad, de prácticas diversas, de democracia epistémica. En esta diversidad podemos construir una unicidad sustentable que es a la vez armoniosa y compasiva. Vine aquí a escuchar, a aprender y a estar en comunidad. Doy la bienvenida también a palabras y pensamientos con los que no necesariamente estén en armonía con los míos, y los convino a que hagan ustedes lo mismo. Puedo reconocer que este encuentro está marcado por la amabilidad y el abrazo desde nuestras diferencias y divergencias. Esto me conmueve profundamente. Como educadores musicales de este siglo, seamos una gran generación de héroes, con nuestro conocimiento global sin precedentes, visión interna y compasión. Desmantelemos nuestras heridas que llevan siglos y movamos hacia ese amanecer brillante de liberación y de justicia. Un comentario final. Tuve una conversación incidental con un prisionero y le pregunta el tiempo que habíamos compartido y me llama un contrabandista de humanidad. Le pregunté, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo contrabandear aquí la humanidad? Y él me respondió, cuando tú llegas a espacios de escuchar como las cárceles, cuando tú nos reafirmas como seres humanos que creamos, que expresamos, nos recuerdas lo que significa ser humanos, de nuestra unidad. Tú contrabandeas aquí la humanidad. Y yo le dije, pero tú me has dado lecciones de humanidad. Tú me has enseñado acerca de esa amorosa
amabilidad. Tú me has dado el coraje para creer en la esperanza y seguiré contrabandeando esta humanidad en mis espacios de educación musical. Hoy afirmo frente a todos nosotros como educadores musicales en esta amadísima comunidad, nosotros podemos ser contrabandistas de justicia radical y de paz, contrabandistas de canciones, de música, de historias, de sueños, de esperanzas. Y en este viaje todos somos contrabandistas de la humanidad. Cantemos. I will be your standing stone. I will stand by you. I will be your standing stone. I will stand by you. I will be your standing stone. I will